¿Qué es Tepantlato? En el Código Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país, por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, gobernadores de los estados, cámaras de diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Supremos de los Estados, Procuraduría General de la República y Procuradores de los Estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Hola, buenas noches, bienvenidos a Tepantlato en Vivo, una producción de la revista Tepantlato, revista de difusión de la cultura jurídica y por el Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón AC. Y hoy, como todos los martes, coordinada la mesa por Palabra de Clio, Asociación Civil de Historiadores Mexicanos. El día de hoy contamos nuevamente con la presencia de la licenciada Mari Carmen Esleske Morales, a quien saludo. Buenas noches. Buenas noches. También, saludo a mi compañero Rafael Luna. Buenas noches. Y bien, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la historia de la discapacidad en México, particularmente a fines del siglo XIX y principios del XX. Antes de comenzar, quiero recordarles los teléfonos, recordarles que tenemos un teléfono en el estudio, el 56 74 38 60 y el 55 38 06 17 y el 55 30 83 65. También pueden escribirnos a tepantlatoenvivo@hotmail.com. Bien, bueno, para quienes no conocen a la licenciada que hoy nos acompaña, ella es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente forma parte del programa de maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, de la misma casa de estudios. Ella, ha participado como ponente en diferentes congresos, en diferentes coloquios, entre ellos, el Congreso Internacional Mujer, Trabajo y Salud, y también otros que tienen que ver con los cuidados de la discapacidad infantil como una encomienda de género. También ha presentado estudios de casos sobre rehabilitación visual e historias de vida en adolescentes con sordoceguera en el Instituto Nacional de Rehabilitación Humana y en la Universidad del Valle de México, sobre temas selectos de sordoceguera y discapacidad múltiple infantil. También, ha colaborado en diferentes programas como el de Hilton Perkins, School the Blind of Boston, el programa de educación especial y la integración educativa en México a través de talleres y encuentros con padres de niños con múltiple discapacidad, proporcionando además atención a padres en planteles educativos y promocionando la red de sordoceguera y múltiple discapacidad en México. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y pues para comenzar, yo creo que uno de las ideas centrales es entender qué es la discapacidad o cómo se ha visto la discapacidad a través del tiempo. La discapacidad a través del tiempo es una pregunta muy interesante porque a fines del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, durante buena parte del siglo XX, fue cambiando la percepción que se tenía sobre el término de lo que nosotros hoy en día entendemos como lo que representa la discapacidad, ¿sí? Yo trabajo a un grupo de actores históricos, a los niños, que es importante a fines del XIX y principios del XX porque precisamente se estableció una clasificación, se estableció a partir de los congresos, del primer congreso sobre higiene en 1882,
toda la avalancha de códigos que se comenzaron en 1891, los congresos de instrucción pública, se comenzaron a afianzar estas bases para poder entender y para poder llegar a la idea de lo que necesitaban en ese entonces definir lo que era la infancia mexicana, ¿sí? Entonces, tenemos historiadores que han trabajado precisamente los conceptos y las imágenes de la infancia a fines del 19, principios del 20, pero ¿qué pasaba con aquellos niños, con aquellos pequeños, con aquella parte proporcional representante de la infancia, con ese mundo infantil que era diferente, ¿sí? No están visibilizados, o si están visibilizados carecen de las articulaciones y de los fundamentos históricos para poder reconstruir esa parte, esos espacios históricos que son tan necesarios para poder entender cómo hoy en día se percibe la discapacidad, ¿sí? He ahí la importancia, precisamente. Pues estamos hablando para hablar en concreto, de niños ciegos, de niños sordos, sí, de no sé, débiles mentales. ¿Qué más? Podemos entender estos tres grandes rubros, ¿sí? Porque para fines del 19, principios del 20, se entendía a la infancia regular, ¿sí? Como lo que podemos entender por un chico o un niño que no tuviese ningún problema asociado, ninguna enfermedad, y los pequeños que sí tenían alguna diferencia con los demás se les denominaba anormales, ¿sí? Hay que entender que este juego de definiciones y de conceptos precisamente hay que ubicarlo en su contexto histórico para que pues muchas personas no se sientan pues agredidas con los términos, ¿no? Yo sé que pueden ser términos, una terminología que puede resultar difícil de asimilar, más sin embargo pues son los datos históricos que se tienen y es lo que hay que manejar. Sí, porque se usan como insultos, ¿no? Lo de imbécil, claro, lo de idiota, sí se usan como insultos, pero antes eran categorías de retraso mental, ¿no? O de debilidad mental, ¿no? De debilidad mental o los débiles de espíritu, sí. A principios, les digo, con este proceso que se dio con los primeros congresos de instrucción pública que se celebraron en nuestro país y fueron muy importantes, se comenzó a articular entre la medicina, la pedagogía, la psicología, se comenzaron a articular precisamente esas bases para poder entender qué era lo que se tenía frente a uno, ¿sí? Cómo se iba a trabajar este grupo infantil, cómo se iban a trabajar estos anormales, en qué espacios se les iba a destinar, cómo se iban a establecer las estrategias pedagógicas para poder trabajar con ellos, se iban a aislar, no se iban a aislar, qué era lo que permeaba en la sociedad en ese momento, ¿sí? Que históricamente es lo que nos interesa para poder entender los hombres de ese tiempo, cuáles fueron las determinantes que los motivaron a establecer espacios para ellos o no, ¿sí? Ya nada más para terminar de definir los límites, en tu investigación y en el marco teórico no están trabajando con discapacidades ortopédicas, ¿no? Me refería a un niño que pierde un pie, que no tiene manos, pero que tiene sus capacidades intelectuales. Porque estos chicos estaban concebidos como personas inválidas, pero claro, más sin embargo no en sus capacidades mentales, ¿sí? Entonces no cabían dentro del rubro de